Hermanos, les invito por favor que abran su Biblia en la carta de los Hechos 10 del 1 al 23. Vamos a leerlo juntos. Hechos 10 del 1 al 23. Hechos 10, ahí se va a basar la predicación del día de hoy. Hechos 10 del 1 al 23. Cuando lo tengan se pueden poner de pie y lo leemos todos juntos. Amén. Empezamos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaba si moraba allí Simón, que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras a la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Señor y Padre, gracias por esta lectura. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría para poder exponerla, y que esta palabra, Señor, entre dentro de nuestros corazones y more ahí, y la podamos poner en práctica, Señor, siempre, toda tu escritura, toda tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una palabra que es deliciosa, es rica y tiene vida, Señor. En el nombre de Jesús pongo en este momento. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, ¿no les ha pasado alguna vez que se enteraron que tal persona o su vecino falleció y ustedes nunca le compartieron el evangelio? A mí ya me pasó varias veces. Hace como 3, 4 años, mi vecina se puso grave y me entero que falleció.
Yo tenía ahí viviendo tal vez unos 5 años en esa casa, o un poquito más. Y me entero que falleció y yo sé que no, ella no era cristiana, era católica. No sé si conocía del Señor. ¿No les ha pasado eso, hermanos, alguna vez? A mí también hace 2 años, en Puebla, en la ciudad de Puebla, yo viví muchos años ahí. Ahí viví en una pensión cuando era estudiante en la ciudad de Puebla. Y los caseros, el señor y la señora que me atendían ahí cuando yo estaba ahí viviendo en Puebla, cuando era estudiante, ellos no eran creyentes en Cristo. Y yo le decía a la señora, le decía, tenemos que tener alguna vez alguna plática usted y yo, tenemos que hablar. Pero pasaron así los años y nunca hablé. Regresé hace unos pocos años, hace 3 años regresé a la ciudad de Puebla y les prediqué el Evangelio. Después de muchos años, más de 15 años que no lo hice, y yo viviendo ahí dentro de esa casa. Les prediqué el Evangelio a los dos, más a la señora, porque la señora está enferma. Y hace un año, pero me entero que el señor el casero falleció. Yo le prediqué el Evangelio más que nada a ella, a su esposa, pero no se lo prediqué a él. Estaba él ahí, pero no se lo prediqué a él. Y me arrepiento porque el casero, pues bueno, era buena persona, era amable, era buena persona, pero siento yo que no conoció de Cristo, y me dolió en el corazón cuando escuché que de la nada falleció. Hermanos, cuando Jesús asciende, empezó a haber problema con algunos de los discípulos porque la ley judía decía que los judíos no debían de asociarse con los gentiles. Y Jesús, antes de ascender en el cielo, lo vemos en Hechos 1:8, le dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Los apóstoles lo entendieron, hermanos, pero no lo entendieron de todo bien, lo entendieron mal, porque predicaban a otras naciones, y lo hacían, pero solamente lo hacían a los mismos judíos, a los esparcidos en su mayoría. Dios quería que no solo se compartiera el evangelio a los judíos, sino que se compartiera a todo el mundo. Entonces Jesús llamó a Pedro para abrir sus ojos y su corazón y mostrarle que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que era también para todo el mundo, no importando su linaje, no importando su clase social, su color de piel, su nacionalidad. Hermanos, Dios está trabajando siempre. Él no se cansa y siempre nos está buscando. La misión de Jesús en la tierra era buscar y salvar lo que se había perdido. Lo dice Lucas 19:10. Jesús anuncia al Espíritu Santo en Juan 16:8 y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es esta finalidad, hermanos? Mostrar a las personas su pecado, llamar a todos al arrepentimiento. He dividido este pasaje en 3 secciones. La sección 1 es del versículo 1 al 8, ahí están en sus volantes. Ahí hay más volantes ahí debajo de mi mochila. Y la primera sección le puse, la primera sección le puse, el Señor le habla a los no creyentes, que es del versículo 1 al 8. El Señor le habla a los no creyentes. Cornelio, hermanos, era un centurión y, como muchos ya sabemos, era un soldado que estaba a cargo de 100 hombres. Cornelio era romano, pero era prosélito. ¿Qué es esa palabra extraña? Prosélito es una persona convertida al judaísmo que no era de la nación de Israel, no había nacido ahí, pero era convertida al judaísmo. Su fe y sus prácticas eran judías. Eran creyentes de Dios, pero no eran creyentes de Jesús. Repito, eran creyentes de Dios Padre, pero no eran creyentes de Dios Hijo.
no eran circuncidados. Dice el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y una característica, oraba siempre. Se refiere a que creía en Dios junto con su esposa, junto con sus hijos, con sus sirvientes y probablemente en esa época con sus esclavos. ¿Y qué dice? Oraba siempre. A las 3 de la tarde, que era el momento de la oración de la práctica judía, Cornelio estaba orando. ¿Por qué? Porque ya era creyente de la religión judía. Y Cornelio tuvo una visión de un ángel. Le dio mucho miedo, y eso que era un centurión. Un centurión, si estaba a cargo de 100 hombres, era un soldado fuerte que no le temía nada. Pero vio algo imponente que le dio miedo. Cornelio le confunde pensando que es Dios y le dice Señor. Pero el ángel le aclara que no es Dios, que traía un mensaje de Dios diciendo que había aceptado sus oraciones y las limosnas como un sacrificio agradable. Cornelio escuchó las indicaciones y envió a tres fieles a Jope, una ciudad que es más o menos, que era una ciudad lejana como de 48 kilómetros, es como de Comalcalco, un poquito antes, llegando a Villahermosa, esa más o menos esa distancia. Hermanos, el Señor llama a todos para salvación sin importar sus obras, lo que haya hecho. Pero sí hay cosas que que Dios toma en cuenta, no para salvación, pero estas sí pueden llegar a su memoria cuando son hechas para glorificarle a Dios. No es lo mismo que yo ayude a los pobres para yo sentirme bien, para salir en el periódico, para recibir un aplauso, a que yo ayude a los pobres porque Dios lo pone en mi corazón y para glorificarle a Él. Incluso lo ideal es que nadie se entere que yo estoy haciendo esa ayuda. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no se vanagloríe. Todo lo que hacemos para nosotros, para la gente, dice Pablo que es basura. Todo lo que hacemos para Dios sirve. A Dios le agrada estas 6 cosas que tenía el centurión, y vamos a ver cada una de ellas. Son 6 cosas, ahí lo ven en su volante. Dice, ¿qué le agrada de centurión? Le agradaba que era piadoso y temeroso. ¿Qué significa un hombre piadoso para Dios? Es una persona que tiene un devocional interno con Dios que se muestra externamente. O sea, es alguien que tiene algo interno con Dios que se ve reflejado externamente. Es alguien que se rinde a Dios, que demuestra un profundo respeto, una admiración, un asombro. Eso es lo que es ser piadoso y temeroso. Un ejemplo de ellos es Job. Job era piadoso y era temeroso de Dios. Sentía aún así que Job estaba sufriendo, aún así que Job estaba siendo probado, sentía todavía una admiración y un temor por Dios. O a lo mejor ustedes conocen en su iglesia el hermano que camina como cristiano, que se ve como cristiano, que habla como cristiano, que ora como cristiano, y en su casa es el mejor esposo, en su casa es el mejor padre, y en su trabajo es el mejor patrón. Esa es una persona piadosa y temerosa. Es una persona que tiene un devocional interno con Dios que se muestra externamente. Otra característica que a Dios le agrada, ser dadivoso, hermanos, bondadoso, desinteresados. Cuando se trata de compartir con los demás un dinero o unos bienes. Hay veces que duele cuando no estamos no hemos practicado mucho el ser dadivoso y uno da, ay, como que duele, dice uno, híjole, esto a mí me pudo haber servido para hacer el súper. Pero poco a poco Dios nos va transformando, nos va ablandando nuestro corazón y empezamos a dar y nuestro corazón ya no le empieza a doler eso. Ser dadivoso también es generoso con nuestro tiempo, que realmente no es nuestro tiempo. Si somos creyentes en Cristo, es el tiempo de Dios. Ser dadivoso es también dar nuestros recursos, ser hospitalario, abrir las puertas de la casa para alguien. Eso a mí, en lo particular, les soy sincero, hermano, me cuesta mucho trabajo ser hospitalario. Dios tiene que trabajar más ahí y ha trabajado conmigo en esa zona. Hace 3 meses enfermó mi mamá
y gente no creyente en Cristo, nos ayudó bastante. Me sorprendió que gente que no cree en Jesucristo nos ayudó demasiado. Nos prestaron 2 casas en la ciudad donde nos estuvimos. Estuvo la gente muy dadivosa, y ahí Dios habló a mi vida. Cómo alguien que no es creyente en Jesús es tan bondadoso. Y yo, que creo en Jesús, me cuesta trabajo abrir las puertas de mi casa. Vamos a ser recompensados si somos dadivosos y si lo hacemos para el Señor en esta vida o en la otra, hermanos. Dice Mateo 6:38, al que te pida, ¿qué dice? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Otra característica que le agrada al Señor, que tenía el centurión Cornelio, es un hombre de oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Cristo, hermanos, es el mejor ejemplo de una vida de devoción, de oración. Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo se iba muy de mañana a orar? No dormía y se la pasaba orando. Y nosotros, 5 o 10 minutos, y ya estamos bien dormidos. Bueno, a mí me pasa, hermanos. Un consejo: si quiere orar y no quedarse dormido, pues ore parado, no ore acostado. Otra característica que le agrada a Dios es ser hombre de oración, hermanos. Es ser justo. Ser justo. Ser justo es una persona que confía en el Señor y depende de Dios a lo largo de su vida. Puede tropezar, pero va a seguir adelante. Imaginen un corredor, se prepara para la carrera, una carrera de 10 kilómetros, y empieza a salir a correr. Y se cae. Ese corredor, puede haber algún corredor que diga, no, ya no voy a ganar el primer lugar, ya no voy a seguir corriendo. Pero el verdadero corredor, ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Y si se vuelve a caer, ¿qué va a hacer? Si él tiene una convicción de llegar a la meta, ¿qué va a hacer? Se vuelve a levantar, superando cualquier adversidad. Ese es un hombre justo, un hombre de carácter moral fuerte, que es respetable, honesto, de principios, y es buen hombre. Otra característica que le agrada al Señor, que tenía Cornelio, es un hombre de familia. Un hombre de la familia es un líder espiritual, un proveedor del hogar, alguien que ama y cuida a su esposa o esposo, a sus hijos, y los defiende. Eso es un hombre de familia. Alguien que venera y ama y obedece a Dios y los guía para que ellos también amen y obedezcan a Dios. Debe de ser un hombre de familia, un modelo a seguir sobre la integridad, el servicio y la responsabilidad. Eso es un hombre de familia. Otra característica que le gusta al Señor, que le agrada, que tenía Cornelio el centurión, es que era de buen testimonio. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hermanos, debemos de mantener una buena reputación en lo que más podamos. El buen testimonio, hermanos, se construye con el tiempo. A medida de que los demás nos califican en nuestras elecciones de vida y determina quiénes somos de acuerdo a nuestro comportamiento. Repito, este buen testimonio se construye con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Es normal, hermanos, todos lo hacemos, todos lo hacemos. Es parte del ser humano estar juzgando. Todos juzgamos a los demás para determinar si es digno de confianza o no. ¿Sí o no? Que cada uno de nosotros tenemos una lista en nuestro corazón de las personas de confianza. Todos nosotros tenemos una persona que le podemos dejar las llaves de la casa. Todos nosotros tenemos una lista en nuestro corazón que le podemos dejar las llaves de nuestro negocio. Todos tenemos a alguien de confianza, tenemos una lista. Yo tengo una lista. Me ha pasado varias veces que mi esposo y yo tenemos un compromiso. Mis papás, los abuelos de mis hijos, no pueden cuidarnos. Y entonces, ¿qué hacemos mi esposo y yo? Tenemos una lista de hermanos que les confiamos plenamente a nuestros hijos, ¿sí? De buen testimonio. Estas personas
que les confiamos plenamente a nuestros hijos de buen testimonio, no es porque los conocimos hace una semana, es porque tenemos ya varios años conociéndolos. Tengo 2, 3, 4 hermanos que les puedo hablar tranquilamente, oye, ¿puedes pasar por mis hijos y quedártelos en tu casa mientras yo desocupo de este lugar? Hermanos, la reputación se construye también con la opinión de los demás. ¿Cómo podemos tener esa buena reputación o ese buen testimonio? Bueno, las personas de buen testimonio deben de vivir con integridad. Ser íntegro significa la misma persona en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y la verdadera integridad se demuestra cuando estás solo en tu casa, cuando nadie te ve. Esa es la persona íntegra, que eres la misma persona. Eres lo mismo. Es cuando la vida privada concuerda con la vida pública. No hay dobles vidas, no hay dobles frentes. Y cuando pecan, se reconcilian rápidamente con al que ofendieron y principalmente se reconcilian con Dios. Siempre esta persona de buen testimonio siempre mantiene su palabra. No se salen con cambios a cada rato. Hermanos, para poder ser testigo de Cristo, debemos mantener una buena reputación. Si yo soy grosero, lépero en mi casa y le grito groserías a mis hijos, a mi esposa, y quiero persuadir al vecino de que crean en Jesucristo, ¿va a ser fácil o difícil? Va a ser difícil. Si yo quiero que vean en Cristo en mí, y yo me comporto de una forma en la casa y fuera allá de la casa diferente, yo no voy a tener credibilidad, hermanos. Y si la perdemos esta credibilidad, estaremos contradiciendo la esencia del Evangelio, que transforma vidas. Y si no se ve reflejada mi transformación, no puedo demostrar que Dios existe realmente. Sección 2, versículos del 9 al 16. El Señor les habla a los creyentes. La primera, el Señor les habla a los no creyentes. El Señor les habla a los creyentes, del versículo 9 al 16. Como a las 12 del día, Pedro, dice la Escritura, que subió a orar a la azotea, pero le vino mucha hambre. Y al preparar la comida, le vino un éxtasis. Un éxtasis es un estado de profunda unión con Dios. Como si Dios tomara su mente y su alma y le dijera, escúchame. Pedro vio en un lienzo donde habían todos los animales terrestres y aves. En Levítico 11, Dios le dice a Moisés y a Aarón lo que podían comer, pero Jesús ahora le dice que ya lo puede comer. Pedro le dice a Jesús que no, que nunca había comido algo inmundo. Jesús le dice que él ya lo había limpiado, que no lo llamara común o mundano. Jesús lo que le estaba enseñando con lo de la comida, que ya podía hablar, recibir y compartir la fe a lo que era impuro, como ellos pensaban de los gentiles. Ellos pensaban, a los que no eran judíos, a los gentiles, que eran impuros, que eran hombres que no vivían de acuerdo con la ley de Dios. Pero Jesús le dice, le habla a través de esta visión a Pedro, le dice que el evangelio es para todo el mundo, que no lo retenga solamente para los judíos. ¿Cómo es que podemos escuchar su llamado, hermanos? Bueno, la Escritura aquí nos dice que debemos orar como Pedro. Pedro estaba orando cuando escuchó al Señor. Él estaba en comunión con Dios y después que pasó, después de la oración, Dios le habló. Entonces, si yo quiero escuchar la voz de Dios, tengo que estar en comunión, tengo que estar orando al Señor. Dice Romanos 12 del 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad del Señor, debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. Es la única forma que podemos, de las formas que podemos escuchar al Señor. Otra forma de poder escuchar al Señor es que debemos leer, hermanos, y estudiar las Escrituras, la Biblia. Debemos obedecerla, creerla, y la debemos de aplicar. De nada sirve que me sepa yo muchos salmos, me sepa muchos versículos, si yo no la aplico a mi vida. El Espíritu Santo, al leer nosotros las Escrituras, el Espíritu Santo nos va a guiar, y poco a poco vamos a empezar a desarrollar una sensibilidad a su voz. Y cuando estudias este libro, el Espíritu Santo va a empezar a hablar a ti. Y esto sucede más cuando nuestro corazón está dispuesto a obedecerle. Cuando nosotros le creemos, vamos a empezar a escuchar esa voz. El Señor ve esto y nos usa. También, hermanos, podemos escuchar la voz de Dios cuando le habla a otras personas. No vaya a creer, hermano, que solamente el Señor le habla a usted. También le habla a nuestros hermanos, a personas santas, a personas de buen testimonio, a personas apartadas sin obediencia. En lo particular, yo cuando quiero tomar una decisión muy importante, yo también tengo en mi lista personas a quien pedirle consejo, personas de buen testimonio, íntegras, intachables, que sí hay en nuestras iglesias. Estos consejos siempre deben de estar basados en las Escrituras, siempre, y nos van a ayudar a entender y aplicar las Escrituras y a escuchar la voz de Dios, hermanos. También podemos escuchar la voz de Dios a través de sucesos. Tú le pides que te hable Dios y te puede responder con ciertos sucesos que van a pasar durante ese periodo que tú quieres saber la voluntad de Dios. Él nos va a mostrar lo que Él quiere. Por ejemplo, hermanos, hace, ¿qué? 2 años, ¿cuándo empecé a venir Enoch? ¿Hace 2 años? Como año y medio, 2 años. Yo le pedí al Señor trabajar. Terminé una maestría, donde conocí ahí al pastor Enoch, y yo quería trabajar para el Señor. Sí predicaba de vez en cuando en la iglesia, pero no era muy común, no era frecuente. Entonces le hablé a Enoch. Le dije, oye Enoch, te quiero ir a visitar, pues estoy aquí a 3 horas. Y tenía ¿cuántos años? 2, 3 años que no nos veíamos desde la que terminamos, que dejamos de ir a Oaxaca. Y le dije, Enoch, quiero ir a visitarte. Y me dice Enoch, sí, si quieres vente, no sé, creo que me dijiste el miércoles. Y le dije, sí, el miércoles. ¿Y qué vas a hacer el miércoles? No, el miércoles es el día más tranquilo, me dice. Le dije, no, Enoch, dime un día que trabajes porque quiero ver trabajar. O sea, a mí me da sed de trabajar para el Señor, porque sí sirven las redes sociales para muchas cosas buenas y para malas. Yo veía que no publicaba en el Facebook que fuimos a tal lugar, que predicamos el Evangelio, que la escuela bíblica de vacaciones, y veía, y yo decía, qué bendición. Otro hermano pastor me manda todo lo que hace, todo, y hoy fui a predicar a tal, y hoy a tantas iglesias, y hoy tantas, y a mí me empezaba a dar sed de poder servir. Por eso le hablé a mi hermano Enoch, y le dije, oye Enoch, pues dime un día donde se trabaje. Me dice, bueno, hay una misión, y me dice, si quieres vente a predicar. Y yo dije dentro de mí, ok, pues nos animamos. Gracias a Dios, gracias a que Dios escucha mi oración a través de mi hermano Enoch. Me dice, vente. Y ya empecé a venir, y empecé ya tengo un poco menos de temor predicar, porque créanme, estar aquí enfrente no es cualquier cosa. Es una responsabilidad muy grande, es un trabajo. Esto que le estoy predicando, no me tardé 2 horas, hermanos, me tardé, no sé, 3, 4 semanas. Esto que le estoy, esta predicación que les traje, es un trabajo duro, es un trabajo, un servicio duro, de mucha responsabilidad. Tengo que leer mucho para no venir y decir acá una mentira. Entonces, Dios escuchó mi voz para venir a servir, y luego, la última vez que vine, me dice, no, ahorita ya no hay predicación, ahorita se está dando una clase, y dije, bueno, pues nunca he dado una clase, y ya me mandó Enoch las cosas que tenía que estudiar, y pues vine,
y di la clase y me gustó. Me sentí muy bien. Ahora, ¿qué creen, hermanos? Ya soy profesor de la escuela dominical ahí en mi iglesia. Dios nos va hablando poco a poco, nos va hablando y nos va capacitando también. Por eso debemos de seguir orando y leyendo las Escrituras. Hermanos, si estamos en pecado, no vamos a escuchar su voz. Dice Efesios 4 que no debemos pecar. Si miento, si me enojo y peco, si robo, si maldigo, si no perdono, voy a entristecer, voy a apagar al Espíritu Santo. Ya no se va a revelar y no voy a escuchar su voz. Así que debemos de vivir en integridad. Donde nadie nos ve, debemos de ser la misma persona en la iglesia, en la casa, en el trabajo. La misma persona. Agradable a Dios. Sección 3, versículo del 17 al 23. ¿Cómo respondo a su llamado? Dios preparó a Pedro debido a que los que le invitaron para ir a la casa de Cornelio no eran judíos. Pedro se pudo haber negado, pero Dios habla con Pedro diciéndoles que podía comer de todo, que ahora él había limpiado lo que ya no era inmundo. Esto hace que abra la puerta a los gentiles y los reciba. Si no hubiese sido por esa visión, Pedro no hubiese abierto la puerta para recibir a estos que envió Cornelio. El Espíritu interpreta la voz de Jesús y le dice lo que iba a pasar y lo que debía hacer de ir con ellos a Jope. Después Pedro ya sabía que debía ir con ellos, pero todavía no sabía para qué. Y por eso les pregunta la causa de la visita. Ellos le comentan que el centurión, temeroso de Dios, había recibido instrucciones de un ángel para que fuese a su casa y pudiera escuchar las palabras de Pedro. Él se fue con ellos al día siguiente. ¿Para qué? Para decirle esas palabras. ¿Qué creen que eran esas palabras, hermanos? El Evangelio. ¿Y por qué Dios hace el llamado a la gente, hermanos? ¿Por qué Dios llama a la gente? Hermanos, tenemos un Dios santo y tenemos un mundo lleno de pecado y de pecadores. Se necesita una reconciliación, hermanos. Si esos pecadores no conocen de Jesús, cuando mueran, se van a ir al infierno. Dios aborrece al pecado y no puede estar junto a un pecador. Dios Padre no puede estar junto a un pecador. Aun cuando el centurión era mucho mejor que cualquiera de nosotros, de verdad, estas características del centurión muchas veces son mejor que nosotros los creyentes. Pero con sus obras no se puede salvar. Aunque sea el más bueno del mundo, si no conoce al Señor Jesucristo, no se puede salvar. Aunque sea el que dé más para los pobres, el que ayude a todo el mundo, el que no le importe su dinero, el que abra su casa, el que haga de todo para Dios, pero no cree en el Señor Jesucristo, sus obras no sirven. Tenemos un Dios sumamente misericordioso. La misericordia de Dios es un atributo de Dios. Sin su misericordia no nos podemos acercar a Dios. Por eso nuestra oración siempre debe de ir la palabra: gracias, Señor, por tu grande misericordia. Nosotros en pecado estamos destinados a la muerte eterna sin conocer a Jesucristo, a la separación eterna de Dios. La misericordia es retener el castigo que nos merecemos. ¿Qué castigo nos merecemos si no creemos en Jesús? La muerte eterna. Y esta misericordia lo hace por amor. Misericordia es la unión de dos palabras: miseria, que es extrema pobreza, y cordia, ¿qué significa cordia? Corazón. Es un corazón alineado con aquellos de extrema pobreza. ¿Quiénes son los que son de extrema pobreza? Los que están en pecado. Dios ve por su misericordia, los busca. Hermanos, tenemos también un Dios omnisciente. Quiere decir que tiene el conocimiento total de todo. Él lo sabe todo, hermanos, dice 1 Juan 3:20. Conoce no solo los mínimos detalles de nuestra vida, sino que también conoce todo lo que está a nuestro alrededor. Él sabe cuando muere un pajarillo
o también sabe cuando se nos cae un cabello. Dice Mateo 10:30. Conoce nuestros pensamientos y aún sabe antes lo que vamos a decir. Antes de que nuestra boca hable algo, Él ya lo conoce. Conoce nuestro corazón, dice Primera de Reyes 8:39. Y conocía el corazón de Cornelio. Dios sabía todo lo que hacía y pensaba, y esto dice la palabra, que sus obras habían subido a memoria delante de él, pero repito, por sus obras no iba a ser salvo. Dios trabaja, hermanos, de manera que lo menos que podamos imaginar. Él trabajó con Cornelio, Él trabajó con el ángel y Él trabajó con Pedro. ¿Y qué quiere que Dios, qué nos está diciendo aquí? Dios, ¿qué quiere que hagamos, hermanos? Una, que oremos como lo hizo Pedro para que podamos escuchar su voz. Dos, hermanos, escuchen lo que dice Dios en tu corazón. Escucha lo que Dios dice en tu corazón. Tres, levántate como lo hizo Pedro. Cuatro, desciende, sal de donde estás. No dudes a ir a ellos que no conocen de Jesucristo. ¿Y quiénes son ellos? Son todos los que el Señor te ponga en tu corazón. Esto Dios siempre lo hace, hermanos, a todos los que estamos aquí. De repente conocemos a alguien y Dios nos dice, él no conoce de Jesucristo. ¿Es buena persona? Háblale. A todos nos dice, en la escuela, en el trabajo, en todas partes. A mí me pasa muy seguido. Háblale a él, háblale. Hermano, otra, ¿qué quiere que Dios hagamos? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Dile estas palabras que Pedro tenía para Cornelio. El Evangelio, hermanos, es para todos y se debe de compartir para que el reino de Dios se extienda. El Evangelio rompe hábitos, tradiciones que hacen una barrera. El Evangelio está a disposición de los hombres por medio de los hombres. Necesitamos ir a predicar. Es un mandato, es una orden, hermano, no es una opción, es una orden. El Evangelio de Cristo es la solución a las necesidades espirituales de la gente. Si una gente tiene problemas, predícale el Evangelio. ¿Para qué? Para que Dios resuelva sus problemas internos, que le dé paz en su corazón. Probablemente sus problemas externos no sean resueltos de manera inmediata, pero lo que importa es sus problemas internos. No solo es en lo económico, hermanos, que resuelve Dios los problemas, sino también en lo espiritual. Todos los humanos tienen un espíritu, pero sin Cristo está muerto este espíritu. Y esa muerte necesita ser salvada y solamente la puede dar Cristo a través de predicar el Evangelio. Dios nos usa para ir a predicar el Evangelio. ¿Y cuál es este mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Pues diles que Dios Padre es el creador del universo y que todo lo que se ve fue hecho a través de Jesucristo. Este mensaje, diles que todos nacimos en condición de pecado y que es inevitable pecar. Diles que tenemos un Dios santísimo que aborrece el pecado y que para podernos acercar a Él debemos estar libres de pecado. Diles que Dios, por su gran misericordia y gracia, vio que no podíamos vivir sin pecado y no podíamos limpiarnos por nuestras propias fuerzas u obras. Así que mandó a su Hijo Jesucristo para que Él viviera una vida sin pecado que nosotros no podíamos hacer. Jesús murió para sustituirnos, ya que el pecado en contra de un Dios santo requiere un sacrificio sin mancha y puro, como fue el Señor Jesucristo. Diles que Jesús resucitó, que venció a la muerte y el pecado, y con esto podemos ver el poder de Dios que puede resucitar. Diles que Jesús ofrece salvación como un regalo que solo puede ser recibido por fe, dice Romanos 19. Diles que se arrepientan de todos sus pecados y diles que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre para ser juez de los vivos y de los muertos y que se está preparando para la segunda venida. Hermanos,
¿Ustedes creen que se sufre por causa del Evangelio? Sí, aunque en México todavía no hay persecución, en algunos pueblitos sí, yo sé que hay persecución. Pero en la mayor parte de nuestro territorio no hay persecución. Pero cuando compartes el Evangelio, muchos piensan que estás loco, que te lavaron el cerebro, que estás tonto. Vamos a ser, hermanos, prepárense, vamos a ser ignorados, vamos a ser sobajados por causa del Evangelio. Y esto sirve de testimonio para que ellos vean que no nos importa lo que digan por causa de Cristo, que Él vale más de lo que nos puedan insultar, que Cristo es suficiente y valioso para nosotros y lo que suframos será insignificante en comparación a lo que Cristo sufrió en la cruz. ¿No les ha pasado? Yo sí he escuchado estos comentarios. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Ay, hermano, es que voy y nadie me saluda. Ay, es que me miraron feo. Imagínense si Cristo hubiese hecho eso cuando le dijeron que tenía a Belcebú de parte de él, que con medio de un demonio podía él sacar demonios. Imagínense qué hubiese hecho Jesús si fuera como nosotros. Ay, no, ya no los voy a salvar. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de otra ciudadanía. Pablo en la carta de los Corintios habla sobre el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Si tú crees en Cristo, si tú eres creyente, tenemos ese mandato. Si nosotros ya fuimos reconciliados por medio de Jesucristo, nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que ir a reconciliar a la gente de allá afuera a través de Cristo, que se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos enviados, somos personas representantes de Dios. Somos un funcionario que actúa como un representante de otro reino, dice Juan 19:36. Somos enviados a un país extranjero y nuestro papel de embajador de Cristo consiste en decirles esas palabras que Pedro tenía para Cornelio. Esas palabras de reconciliación que necesita la gente para con Dios. Dice Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este mensaje debe ser proclamado hasta lo último de la tierra, hasta la última casa de esta cuadra. Es la misión de Dios que quiere que nosotros hagamos, hermanos. Hermanos, ¿qué necesitamos para entrar a otro país? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Qué necesitas tú si tú te quieres ir a Cuba o si te quieres ir a Guatemala? Bueno, visa para ciertos países como en Estados Unidos, pero son pocas las visas que se necesitan para entrar a otro país. Lo que necesitamos es un pasaporte. Si yo quiero ir a otro país, tengo que ir a las relaciones exteriores para tramitar un pasaporte. Y con este pasaporte, ¿es así? ¿Alguien ha visto un pasaporte? ¿Es así? Este es un pasaporte. Ahí dice México, pasaporte. Con ese pasaporte, hermanos, puedo entrar a cualquier parte del mundo. Con ese pasaporte tengo acceso a lugares que no todos tienen. Si uno no tiene pasaporte, uno no tiene acceso a ese lugar. Yo soy dentista, hermanos. Para los que no me conocen, yo soy dentista. Y me hago esta pregunta. ¿Quién de ustedes puede irles a predicar a mis pacientes? Yo creo que cualquiera les puede ir a predicar, ¿no? Pero, ¿qué es más fácil? ¿Que el paciente le escuche a usted o que me escuche a mí? Si yo soy de buen testimonio, si soy íntegro, si hago bien mi trabajo. ¿Para quién es más sencillo ir a predicarle el evangelio?
Ahora, si yo le digo a uno de ustedes que vaya con mi vecino para predicarle el evangelio, ¿qué va a ser más sencillo? ¿Que yo le predique o que ustedes vayan y le prediquen? Hermanos, si yo tengo un pasaporte, con este pasaporte yo puedo predicar en mi casa, yo puedo predicar en mi trabajo, yo puedo predicarle a mi vecino que me conoce, yo puedo predicarle al que me vende la carne en el mercado, yo le puedo predicar al que me vende, no sé, la verdura, que lo vemos, que lo conocemos diario. Este pasaporte Dios nos los ha dado. Toda persona que tú conoces, Dios te ha dado ese pasaporte para que tú puedas ir a predicar el evangelio. Es una puerta que te conozcan, ¿sí? Así que, hermanos, no esperes para compartir la palabra. Si el Espíritu Santo te está hablando, levántate y ve a decirles esas palabras que Pedro le llevó a Cornelio, hermanos. Así que te exhorto, hermano, que vayas y prediques el evangelio a tus clientes en tu trabajo, a tus familiares. ¿Qué es más fácil? Que tu familiar escuche la palabra por medio de alguien que no conoce o por alguien que conoce, un familiar. Yo sé que Dios puede usar otras personas que no conocen para predicar el evangelio, pero si Dios nos ha dado ese pasaporte, ese que yo conozca a esa persona, Dios nos usa para poderle ir a predicar. Así que no esperes más, hermano. Empieza a buscar a esas personas. Yo tengo ahorita en mi lista de oración 3 personas que Dios ha puesto en mi corazón. Ya tengo 2 meses orando por mí, orando por el corazón de estas personas para que Dios le ablande y empezarles a hablar de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Señor y Padre, gracias por este momento, Señor, que me permites compartir tu bella y hermosa palabra. Señor, tú me has hablado primero antes que a ellos, Señor. Tú has puesto en mi corazón que debo de compartir esa palabra, que no me debo de quedar callado, que debo de hablar, no importando si creen que estoy mal, que estoy loco. Señor, te pido que nos des fuerzas, que nos des sabiduría para poder predicar el evangelio, que nos des eso que solamente tú puedes dar, Señor, para poder hablarles de esta noticia, de estas buenas noticias, que tenemos un Salvador, que ese Salvador dio la vida por nosotros y que ahora está sentado a la diestra está sentado a tu diestra, Señor, como abogado, como defensor de todos aquellos que creemos en Él. Te pido, Señor, que nos des esa fuerza, Señor, para seguir predicando el evangelio y que no callemos, que no guardemos silencio, Señor, y que lo empecemos a hacer lo más antes posible, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús doy las gracias y lo pongo en tus manos. Amén. Gracias, hermanos.